Hola a todos y bienvenidos. Vamos a arrancar directamente con nuestra nueva exploración. Hoy nos sumergimos de lleno en una época que es, sinceramente, fascinante y súper compleja, los 400 años de fragmentación de Egipto justo después de su gloriosa Edad de Oro. Imaginad esto como un viaje en el tiempo a una etapa donde todas las certezas del pasado saltan por los aires para dar paso a un panorama político, absolutamente extraordinario. Y claro, ante un colapso de este calibre es inevitable preguntarnos algo fundamental. Fijaos en esto. ¿Qué pasa cuando un imperio colapsa? ¿Cómo logra sobrevivir una cultura milenaria cuando sus fronteras políticas se rompen en mil pedazos, como si fueran un espejo roto? Tened esta idea muy presente mientras observamos los restos dispersos de lo que alguna vez fue un estado majestuoso y unificado. Vamos a intentar entender cómo es posible que la identidad de un pueblo sobreviva a la pérdida del poder absoluto. Pasamos a la sección 1. El fin de una era. La caída del Reino Nuevo. Y es que atrás, muy atrás, habían quedado esos días de gloria y triunfo militar con grandes conquistadores como Tutmosis III o el monumental reinado de Ramsés II. En su lugar, el poder centralizado se derrumbó por completo. El punto de inflexión exacto, la fecha clave que debemos recordar, es el año 1077 antes de nuestra era. Justo con la muerte del último gobernante de la 20ª dinastía, el país entró de lleno en lo que llamamos el tercer periodo intermedio. Ojo aquí, porque a diferencia de las crisis anteriores de esta civilización, que fueron bastante más cortas, esta fragmentación iba a durar nada más y nada menos que 4 siglos. Fue una crisis en toda regla, marcadísima por la influencia de dinastías extranjeras y sobre todo por una pérdida brutal del prestigio internacional que el imperio había mantenido durante muchísimo tiempo. Entramos en la sección 2, la división entre el norte y el sur, el Egipto dividido. El primer gran síntoma de todo este declive fue literalmente que el país se partió en dos. Esto redefinió por completo las instituciones tradicionales. Por un lado, en el norte, operando desde la ciudad de Tanis, en el delta del Nilo, gobernaban los faraones de la dinastía 21. Pero cuidado, porque en el sur, el control de la famosísima ciudad de Tebas no lo tenía un monarca tradicional. El poder real estaba en manos de los sumos sacerdotes de Amón. Tras generaciones y generaciones recibiendo donaciones enormes, este clero había acumulado tanta riqueza y tanta influencia política que su autoridad en el sur rivalizaba de tú a tú con la de los mismísimos faraones del norte. Ahora, cualquiera pensaría que partir un territorio de esa manera llevaría directamente a una guerra civil brutal, ¿verdad? Pues resulta que no. Los registros históricos nos hablan de una relación de reconocimiento mutuo y coordinación relativamente pacífica. Increíble, pero cierto. A pesar de estar divididos, el norte y el sur mantuvieron las cosas bastante estables. Coordinaron esfuerzos diplomáticos y hasta llegaron a casarse entre las dos familias gobernantes. Vamos, que desafiaron por completo todo lo que esperaríamos que pasara al dividirse un imperio. Lo que nos lleva a la sección 3. La llegada de los libios y la dinastía 22. Para entender este cambio tan radical, donde líderes extranjeros se sientan directamente en el trono, tenemos que echarle un ojo a esta línea de tiempo. Avanzaremos paso a paso y veremos cómo se desarrolla todo esto. Empezamos con la gran división en el 1077 antes de nuestra era, luego damos un salto enorme hasta el 943 con la llegada de la dinastía libia. Más adelante veremos la asombrosa intervención nubia en el 727 y, para rematar, la catastrófica invasión asiria en el 671. Cada una de estas fechas supuso un auténtico terremoto político. Si nos centramos en ese año 943 antes de nuestra era, nos encontramos con el histórico ascenso de Sheshón I. Este gobernante descendía de poblaciones bereberes de origen libio. Y ojo, no llegaron de repente como invasores con espadas en alto, para nada. Durante las generaciones anteriores se habían ido asentando poco a poco en el territorio, trabajando sobre todo como soldados y mercenarios súper leales a los faraones, hasta que, se asimilaron y llegaron a lo más alto del poder. Y un dato súper curioso, la campaña militar de Sheshón I en Canaán es un punto de conexión histórica alucinante, porque los especialistas lo identifican con el faraón llamado Shishak en los relatos bíblicos del Antiguo Testamento, el mismo que saqueó el Templo de Jerusalén. Vamos con la sección 4, el caos de los múltiples reyes, fragmentación extrema. Ese orden que parecían haber traído las campañas libias duró un suspiro. Hacia mediados del siglo VIII antes de nuestra era, las cosas se descontrolaron de verdad. La propia dinastía empezó a romperse desde dentro y una debilidad extrema se apoderó de toda la región. Básicamente, el concepto de un Estado unificado desapareció en una compleja red de poderes locales compitiendo entre sí. El país se partió en un montón de minúsculos principados. Líderes locales salían de debajo de las piedras, y curiosamente, muchísimos de ellos decidieron llamarse a sí mismos faraones, aunque en realidad solo controlaban un par de calles en comparación con el enorme imperio del pasado. El estado cohesionado que todos conocían simplemente se esfumó. Pasamos a la sección 5. El renacimiento cushita, la dinastía nubia.
Y justo aquí, en este momento de máxima debilidad, es cuando ocurre algo verdaderamente épico. Un giro de guión absoluto. Estamos en el año 727 antes de nuestra era y Pille, el gobernante del reino de Kush, allá en Nubia, decide que es el momento de actuar. Aprovechando el desastre y la división que había en el norte, Pille lanza una campaña militar masiva desde el sur y en un abrir y cerrar de ojos logra someter a casi todos esos autoproclamados faraones locales. Así es como nace la dinastía 25. Es la primera vez que Egipto iba a ser gobernado de forma tan amplia por reyes de Nubia, un territorio que siempre había estado subordinado a ellos. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es la tremenda paradoja histórica que nos muestra. Normalmente, cuando hay una invasión, uno espera que el vencedor imponga su cultura o prohíba las creencias locales, ¿verdad? Pues aquí pasó exactamente lo contrario. Los reyes nubios se erigieron como los grandes protectores de la cultura clásica egipcia. No solo salvaron el legado histórico, sino que restauraron por todo lo alto el culto tradicional al dios Amón, porque sentían que el país se había alejado muchísimo de sus raíces sagradas. Para que os hagáis una idea de esta devoción por el pasado, fijaos en el año 690 antes de nuestra era. Ese año arranca el largo reinado del faraón Taharka. Durante su mandato, este renacimiento cultural alcanzó su punto máximo. Hubo un esfuerzo casi obsesivo por recuperar los modelos de arte y arquitectura del lejanísimo reino antiguo. Es fascinante ver cómo esta dinastía nubia empezó de nuevo a construir pirámides. Sí, eran un poco más pequeñas, pero con un significado espiritual profundísimo, y las construyeron tanto en territorio egipcio como en su propia tierra natal, en Nubia. Entramos en la sección 6, el impacto del Imperio Asirio, el fin del Renacimiento. Por desgracia, toda esta época dorada de resurgimiento cultural no iba a durar para siempre. En el horizonte asomaba una amenaza militar gigantesca, de un tamaño que nunca antes habían visto. El imperio asirio crecía sin parar y, lógicamente, puso sus ojos en el Nilo. Sucesivos gobernantes asirios empezaron a lanzar invasiones directas, una tras otra, una presión insoportable que culminó en el año 671 antes de nuestra era con la conquista efectiva de casi todo el territorio. Ante una maquinaria de guerra tan aplastante, los faraones nubios no tuvieron más remedio que retirarse amargamente hacia sus tierras en el sur. Al terminar este recorrido por una etapa tan convulsa, nos queda una reflexión muy profunda. Pensadlo un momento. Fueron más de 400 años de división total, guerras entre familias y dominio extranjero. Y sin embargo, el corazón cultural y religioso de Egipto se mantuvo prácticamente intacto. Es una capacidad de supervivencia tan increíble que nos deja con esta gran pregunta. ¿Se define una civilización por los reyes que controlan sus fronteras en un momento dado o por esa cultura perdurable que sobrevive a todos ellos? Es para pensarlo, ¿verdad? Quedaos con esta idea porque en nuestra próxima exploración entraremos de lleno en el periodo tardío, donde la resistencia de este antiguo pueblo se pondrá a prueba de formas aún más extremas. Hasta entonces,